Dentro del evangelio yo viví una doble vida. Porque yo nunca me descarrié públicamente. Voy a decir, yo no soy cristiana, yo me voy para el mundo. No. Yo siempre mantuve como la imagen, el formato y la fachada. Yo hacía cosas incorrectas, yo hacía cosas indebidas. En mi trabajo en la universidad, mi madre no tenía control de mí. Yo admiro a las personas que pueden ser íntegros. Yo no podía. Hubo una parte de mí que colapsó. Que el trabajo fue uno de los lugares que más me corrompió. Yo siempre lo he dicho y lo sostengo. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es vivir apartado de la presencia de Dios. O sea, yo me sentía vacía, yo me sentía hueca, yo me sentía horrible. Nadie se siente cómodo, Antonio, viviendo una doble vida. Es como que tú jugar a hacer dos cosas. Eso cansa. Mi corazón se aceleraba cuando yo hacía cosas malas. Que lo que me llevó también a tener una doble vida, Antonio, fue el tema de no tener papá. Como que ese trauma, ver todo lo que mi madre sufrió y ver cómo a otra gente con padre, hace pocos años, el Espíritu Santo restauró esa parte, terminó de restaurar esa parte en mi vida. Pasé un proceso donde yo entraba a mi habitación y yo lloraba mucho. Y mientras yo entraba a mi habitación y lloraba, mientras más yo lloraba, más yo sentía la restauración. Mi madre le dijo a Dios, yo voy a hacer 40 días de ayuno por Nicole, porque yo no le paré hijo al diablo. Y al número 39, Antonio, se rompieron las cadenas. Yo boté al novio que tenía, yo dije, yo no quiero saber de nadie, yo me voy para mi habitación, yo me voy a trancar con Dios y yo. Y ahí empezó mi proceso de sanación. Dios les bendiga, Dios les guarde de una forma muy especial. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. Y en esta ocasión quiero pedirle que usted se suscriba al canal, active las notificaciones y comparta el contenido para que más personas también puedan ser bendecidos. Y aquí estoy con una mujer de Dios, una joven de Dios que conocemos hace muchos años, la evangelista, sierva del Señor, Nicole. Mujer de Dios, que te bendiga. Dios te bendiga, manito. Agradecida al Señor de estar aquí, de que nos haya tomado en cuenta. Por ahí dice una frase que hay personas que nunca leerán la Biblia, sino que leerán tu testimonio y leerán tu ejemplo. Y nada, tenemos la certeza, la fe y la seguridad de que a través de esto muchas personas que tal vez no lean la Biblia puedan ser impactadas. Amén. Nicole, tengo unos años conociéndote y he visto la forma de cómo Dios te ha levantado, te usa cantando y también predicando. Yo sé que mucha gente también que van a ver la entrevista, que quizás te conocen la predicadora o la joven salmista. Ajá. Pero ¿de dónde tú vienes? Nicole Abreu nace en un hogar cristiano, de padres cristianos, la última de 3 hermanos. Nací de una forma inesperada. ¿Por qué? Porque mis padres estaban en proceso de separación y no me estaban esperando. Pero ahí nací yo. Nací en un hogar disfuncional. O sea, como dije hace unos minutos, mi padre y mi madre cuando yo nací estaban en proceso de separación. Y nada, de ahí vengo yo, de un hogar cristiano, un hogar disfuncional, que eso marcó mucho mi vida. Pero de ahí Dios le plació escogernos y levantarnos para este tiempo. ¿Cómo fue tu crianza en un hogar donde se supone, verdad, que como cristianos deben de estar unidos? Entonces, naces en un hogar cristiano pero disfuncional. ¿Cómo fue? ¿Qué tanto te afectó eso? Realmente yo podría decir que durante mis 29 años de edad que tengo, eso ha sido una de las cosas que me ha costado más superar. El hecho de haberme criado sin un padre. Nacer en un hogar disfuncional, con esa necesidad, porque por algo Dios instituyó la familia, instituyó a un hombre y una mujer, un hogar, porque se crea esa necesidad. Entonces, eso fue muy golpeante para mí. Eso yo podría decir que me llevó a hacer cosas que no debía hacer, a buscar amor paterno en lugares donde no debí buscarlo. Me hizo ser una joven rebelde. Espérate, te me está adelantando, espérate. Tu niñez, ¿cómo es tu niñez? ¿Quién te instruye en los caminos? Me instruye mi mamá. Mi mamá es pastora, mi mamá es evangelista también. Ella me instruyó en los caminos del Señor. Ella hizo un excelente trabajo inculcándome las leyes, las normas del Señor. Pero tú sabes que muchas personas que nacen en un hogar cristiano, el tú nacer en un hogar cristiano no significa de que tú tengas un encuentro con Dios. ¿Ese fue tu caso? Fue mi caso. Yo nací en un hogar cristiano, pero cuando ya yo fui creciendo, yo me desvié, yo metí la pata hasta que tuve un encuentro con Dios. Mi niñez fue un poco difícil en el sentido de que yo tenía que, mi padre llama, te toca este fin de semana ahí donde tu papá. Para mí era muy traumático tener que ir un fin de semana donde mi papá, tener que salir donde mi papá.
porque yo tenía un rencor, una raíz de amargura, un resentimiento, donde yo veía a mi papá como el malo, donde yo veía a mi papá con ojos, en vez de verlo con ojos de amor, yo lo veía con ojos de odio. O sea, yo ir donde mi papá para mí era lo peor que me podía pasar. ¿Por qué? Porque crecí en un hogar como con ese rencor de que por tu culpa no crecí contigo, no crecí con el amor que debí crecer, no crecí de la manera que debí crecer, ¿entiendes? Entonces eso era como un odio, como que yo lo veía el culpable de todo. Entonces, tu mamá empieza a inculcarte los principios de la palabra, creces con eso. ¿En qué momento tú decides, no voy a seguir esto? Te voy a decir algo. Se pudiera decir que dentro del evangelio yo viví una doble vida. Porque yo nunca me descarrié públicamente. Voy a decir, yo no soy cristiana, yo me voy para el mundo. No. Yo siempre mantuve como la imagen, el formato y la fachada de que yo era cristiana. ¿Por qué? Por varias cosas. Primero, porque yo tenía una mamá que tenía una reputación y un testimonio que yo entendía que no podía dañar ni afectar. Tú sabes que siempre el mundo critica que los hijos de los pastores son los más desacatados, que los hijos de los pastores son los más descarriados. Entonces yo no quería afectar mantener eso. Una apariencia. Exacto, mantener una apariencia. Y segundo, porque a pesar de que yo tenía todos estos traumas y todas esas dificultades, mi madre, como te dije al principio, hizo un buen trabajo. Me había inculcado unos principios que a pesar de todo, ahí había algo que yo no había perdido y era el temor a Dios. ¿Entiendes? Ese temor yo no lo había perdido. Entonces yo vivía como que esa doble vida, con un pie adentro, el otro afuera. Iba a la iglesia, me congregaba, la hija de Sara. Inclusive acompañaba a mi madre a prédicas, estaba con ella. La hija de la predicadora. Pero por detrás yo tenía odio, raíz de amargura. Yo hacía cosas incorrectas, yo hacía cosas indebidas. Y esa fue mi vida durante varios años. Vivir una doble vida fue mi vida durante varios años. O sea que mientras tú asistías a la iglesia, supongamos varios días a la semana, luego que salías de la iglesia, tú eras otra persona muy diferente. Sí, claro, porque te voy a explicar. Yo trabajaba y estudiaba en la universidad. En mi trabajo en la universidad, mi madre no tenía control de mí. Y cabe destacar que ya yo también era mayor de edad. Entonces ella tampoco iba a tener control absoluto de mí, porque ya tú sabes que después que uno es mayor de edad, uno se cree que uno es grande. Aunque vive debajo del techo de sus madres todavía lo mantienen, pero uno se cree que uno es grande. Entonces en la universidad y en el trabajo, mami no tenía control. Aparte de que por ese mismo motivo de haber sido un hogar disfuncional, yo nunca fui una persona como que hablara mucho de sus sentimientos, o que contara mucho lo que sentía. Y mucho menos mi madre. O sea, mi madre y yo nunca fuimos decir de que amigas. Fuimos madre e hija. No más de ahí. Entonces, en esos lugares mi madre no tenía control de mí. Yo podría decir que yo fui a la universidad y yo podría irme a otro lugar. Y yo podría decir que... Te voy a decir algo, Antonio. Yo admiro a las personas que pueden ser íntegros y que pueden ser rectos, trabajando, estudiando y manteniéndose en el ministerio. Yo digo, y siempre lo diré y siempre lo sostendré, eso no es para todo el mundo. Yo no podía, hubo una parte de mí que colapsó. Y el trabajo, puedo decirlo, nunca he dicho esto, pero puedo decirlo que el trabajo fue uno de los lugares que más me corrompió. ¿Por qué? Porque yo estaba en un trabajo donde había mucha gente, como que había mucha apariencia, mucha publicidad, mucho ostentismo. Entonces yo tal vez por verme en la ola, por pertenecer, hice ciertas cosas para pertenecer que no eran agradables delante de los ojos de Dios y que yo sabía que no estaba haciendo bien. ¿Qué tal se siente vivir esa vida? Yo siempre lo he dicho y lo sostendré, lo peor que le puede pasar a un ser humano es vivir apartado de la presencia de Dios. Yo digo ahora que la presencia de Dios, el Espíritu Santo, la intimidad con Dios para mí es mi oxígeno. Si mi oxígeno me faltara por una milésima de segundo, pues yo soy una mujer muerta. Entonces, lo peor que le puede pasar a un ser humano es, o sea, yo me sentía vacía, yo me sentía hueca, yo me sentía horrible. O sea, eran una mezcla de sentimientos que yo no puedo ni explicar. Hay personas que quizás, ¿tú crees que existen personas que puedan sentirse cómodos viviendo una doble vida? No, nadie se siente cómodo viviendo una doble vida. Nadie se siente cómodo, Antonio, viviendo una doble vida. Porque tú eres sal o eres azúcar.
Es incómodo tener una doble vida porque por ahí dicen que las mentiras tienen patas cortas. Y aparte de eso, Antonio, es como que tú jugar a hacer dos cosas. Eso cansa. Jugar a hacer dos cosas. Como que tener que tapar una, tapar la otra, hacer esto, no, porque aquí no puedo hacer esto, no me puedo comportar así. Eso cansa. Vivir una doble vida cansa y llega un punto donde tú tocas fondo. O me decido o me decido. En esa doble vida, ¿qué pasaba por tu mente? Por mi mente pasaba como que quiero disfrutar, quiero conocer, pero mi mente siempre retumbaba algo. Tengo un legado que seguir. Tengo un legado que seguir. Tengo una madre que me instruyó, no me puedo olvidar de eso. Como mi mente como que así, como yo nunca pude ser como que de bocarme, porque siempre eso retumbaba. Tengo un legado que seguir. Como que yo tenía un temor de Dios. Mi corazón se aceleraba cuando yo hacía cosas malas. Mi corazón se aceleraba, yo me sentía mal y vi mi arrodillaba y le decía, Señor, perdóname. A pesar de vivir una doble vida, yo intentaba tener una comunicación con Dios. Y no podías. No podía, obvio que no, porque el que puede estar en pecado, el que está en pecado, no puede tener una comunicación. Quizás en algún momento temiste porque tu vida, doble vida. Fuera descubierta, sí, claro que sí. Yo recuerdo que en la iglesia donde yo me congregaba, ellos tienen una costumbre, y es que invitan muchos predicadores. Y esos predicadores eran profetas. Cuando yo veía a esta gente que le declaraban la vida, yo recuerdo que yo me sentaba atrás y ponía una cara así como un machete para que el predicador o el profeta se sintiera intimidado y no se viera como en la necesidad o en el deseo de quererme ministrar. Y yo me acuerdo que en ese momento sí yo era sincera con Dios. Yo le decía, Señor, yo sé que estoy pecando. Yo sé que tengo una doble vida, pero por favor, no me avergüence aquí. Aquí no me avergüence, ayúdame. Y yo cada vez que invitaban a un predicador, yo decía, Señor, por favor, no me avergüence aquí, por favor. Es muy difícil. Claro que sí, que también muchas veces ser descubierta. Wow. Tú sabes que tenemos muchas personas, predicadores, evangelistas, hasta pastores, que están viviendo esta doble vida. Están en la iglesia, tienen una apariencia, pero por detrás son otro tipo de personas. Entonces yo creo que Dios es un Dios misericordioso y Amén. Dios tiene un límite Sí. para cada cosa. En tu caso, ¿en qué momento tú dijiste, no puedo seguir viviendo esta vida? Yo te voy a decir la verdad, Dios es un Dios misericordioso. Dios permite muchas veces que toquemos fondo. En tu caso, ¿cuál fue ese punto de quiebra? Ese punto de quiebre fue cuando ya yo salí del trabajo, que yo, por testimonio que algunas personas han escuchado, cosas, Dios me sacó del trabajo, me sacó de la universidad, que yo me vi ahí en mi habitación. Ya ese fue mi punto de quiebre. O sea, yo me vi sin trabajo, sin universidad, que era el lugar donde yo podría decir que tenía la doble vida. Ya no más. Ya tenía que seguir una vida recta porque ya no tenía ni trabajo ni universidad. Ahí ya me quebré. Ahí ya me quebré. Antes de que me cuentes eso, cuando tú sostenías esa doble vida, en la universidad, el trabajo, la iglesia, pero ¿quién era Nicole cuando estaba sola en su intimidad? Yo lloraba mucho. Señor, te necesito, no quiero vivir esta doble vida. Yo me atrevería a decir que lo que me llevó también a tener una doble vida, Antonio, fue el tema de no tener papá. Como que ese trauma, ver todo lo que mi madre sufrió y ver cómo a otra gente con padre, ver tal vez algunas necesidades que pasamos y tal vez ver que mi papá tenía alguna buena posición o algo. Ese trauma como que me hizo como que, ajá, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está el papá que uno dice tener? Y mira aquí, yo crecí. Eso me dolió mucho, que ser en un hogar disfuncional. Me dolió mucho que hasta hace varios años, hasta hace pocos años, el Espíritu Santo restauró esa parte, terminó de restaurar esa parte en mi vida. Wow. Es poderoso porque hay muchas personas, muchos jóvenes que en estos momentos están pasando esa situación también que tú viviste, donde se hacen la misma pregunta, pero ¿por qué? ¿Por qué me tocó vivir esta vida? ¿Por qué mi padre no está con mami? Y muchas veces nosotros como padres, hay cosas que no las tomamos en cuenta al momento de una separación. Sí. Y vemos solamente mi bienestar, pero no estamos viendo el bienestar de los hijos que van a ser afectados por las decisiones que tomemos en el presente. Así es. Entonces tú dices que cuando tú te encerrabas,
Ahí era realmente tú te desnudabas delante de Dios. Sí, y te voy a decir algo. Eso pasa, te voy a explicar por qué eso pasa. Eso pasa cuando tú no logras poner a Dios como tu padre. Cuando tú entiendes que Dios suple toda necesidad, que como decía el que era mi pastor, que el vacío del hombre es del tamaño de Dios. Cuando Dios logra llenar todos esos vacíos, cuando yo entendí que no importara que yo no tuviera un padre físico presente en ese momento de mi vida, que Dios era mi papá y que era un buen padre y que era un padre responsable. Cuando yo comencé a entablar una relación con Dios de paternidad, la doble vida inmediatamente se fue de mí. Cuando yo me quebré y le dije, Dios, tú eres mi padre, tú abrázame, tú sáname, tú llena mi corazón, tú llena mis carencias, tú venda mis heridas, que yo empecé a sentir esa restauración de Dios. Entonces ahí yo fui una Nicole nueva. Dijiste al principio que la falta de paternidad, de ese amor paterno, porque las hembras son locas con los partos. Sí, sí. Te llevó, eso lo puedes decir tú, sí, que tienes 2 tengo hijas 2 hembras. niñas. Sí. Te llevó a buscar amor, a buscar como ese afecto en otros lugares. Sí, porque llegué a tener algunos novios y era como que por eso. Cristianos. Algunos cristianos, algunos no cristianos, porque como te dije, llevaba una doble vida. Algunos eran cristianos, unos no eran cristianos. Otros se convirtieron por mí y por ahí María se fue. Pero en medio de ese proceso busqué a algunos novios como para tratar de llenar esa carencia. Porque también esa carencia, fíjate algo, puede sonar cliché y puede verse en las redes como un cliché, pero tú ves el cliché como que tú ves videos de que los padres tratan a las hijas, que le regalan flores. Eso es necesario. Te digo por qué. Porque eso crea en ti una falta de, tú necesitas que alguien te apruebe y que alguien te diga que tú eres lindo, que tú lo estás haciendo bien. Y eso fue lo que yo buscaba, porque yo no tuve un padre que me dijera, tú le estás haciendo bien, mi hija, tú eres linda, te regalaron una flor y te llevo a cenar. Yo no tuve ese padre, entonces yo buscaba eso en un hombre. Y tuve muchas topresones, mucho encontronazo, hasta que entendí que nadie me lo iba a dar, que era Dios. Y hasta que yo no llenara con Dios, nada iba a cambiar. Entonces, en ese momento donde te veías a sola con Dios, Dios empezó a llenar ese vacío. Así es. Lo llenó todo. Ahora yo te puedo decir que Dios es mi todo, absolutamente todo. Entonces, me gustaría que tú me cuentes cómo fue ese momento donde te ves sin los lugares donde tú tenías la doble vida. No estás en el trabajo, no estás en la universidad, estás encerrada en tu habitación. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, te decía eso y nada. Entonces ya sí, ahí me tocaba estar encerrada en mi habitación. Yo recuerdo que yo pasé un proceso donde yo entraba en mi habitación y yo lloraba mucho. Lloraba mucho. Le decía, Señor, límpiame, restáurame. Y el proceso de restauración en una persona, cuando Dios te restaura, no te restaura de manera completa. Te restaura de manera paulatina. Y mientras yo entraba a mi habitación y lloraba, mientras más yo lloraba, más yo sentía la restauración. Mientras más yo lloraba, más yo sentía la sanidad. Y te puedo decir que ni mi madre sabe eso. Nunca le dije a mi madre, mira, estoy en un proceso de restauración. Fue un encuentro entre Dios y yo. Aparte de que tengo que decirlo. Siempre lo he dicho en mis prédicas, donde hay una mujer que ora, Antonio, donde hay una mujer que ora, hay nación de pie. Donde hay una mujer que ora, hay familias de pie. Una mujer que ora es más fuerte que un ejército armado. Una mujer que ora es más fuerte que el ejército de Corea del Norte. Y mi madre, mira, yo voy a decir este testimonio. Mi madre le dijo a Dios, yo voy a hacer 40 días de ayuno por Nicole, porque yo no le parí hijo al diablo. Wow. Y le dijo a Dios, yo voy a hacer 40 días, y si a los 40 días tú no me respondes, yo voy a hacer 40 más. Y si a los 80 tú no me respondes, yo voy a hacer 40 días más. Y si a los 120 tú no me respondes y yo me muero en el intento, yo voy a morir, pero algo tú vas a hacer con Nicole. Y al número 39, Antonio, se rompieron las cadenas. Wow. Yo boté al novio que tenía, yo dije, yo no quiero saber de nadie, yo me voy para mi habitación, yo me voy a trancar con Dios y yo. Y ahí empezó mi proceso de sanación. Wow. Tremendo. Donde hay una mujer que ora, Padre, tú que me estás viendo, ahora yo que soy madre, tú que me estás viendo,
Si tú tienes un hijo que te ha dado batalla, nunca dejes de orar. La oración es la llave que abre todas las puertas. La oración es la llave que abre los cielos. La oración es la llave que cambia panorama. Mira, la oración es ese pasaporte que traslada aeropuertos, que se monta en aviones, que traslada senderos, que no tiene jurisdicción. La oración lo puede todo y en todo. Wow. Tú tenías esa doble vida, pero tú no querías vivir esa doble vida. No, para nada. Yo viví esa doble vida Son por la cadenas que están en el alma. Sí, sí. Por eso hay que entender que está atado, Antonio. El que está atado no quiere estar atado. ¿Quién quiere estar en un vicio de droga siendo un indigente en la calle? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere estar prostituyendo su cuerpo? Nadie quiere. Pero las ataduras no lo dejan. Por eso le digo a la iglesia, nunca deje de orar, porque hay indigentes que te necesitan, hay drogadictos que necesitan la oración, hay prostitutas que necesitan la oración, hay personas que están atados que solamente necesitan una oración que lo desencadene. Dice alguien que el que no la vive no la entiende. Así es, el que no la vive. Yo he visto gente que juzgan al que continuamente cae, pero es porque ellos no se han visto en esa situación de que tú le dices a Dios hoy, no lo voy a hacer más. Y mañana lo hace. Y mañana lo hace. Me pasó, era mi vida. Era mi vida. Esa es la situación más incómoda. Sentir al que tú le fallaste a Dios. Antonio, tú le puedes fallar al hombre, pero sentir que tú le fallaste a Dios. Que tú le dijiste hoy, Dios, perdóname, te prometo que mañana no lo vuelvo a hacer y mañana tú lo vuelves a hacer. Esa es la peor sensación que le puede sentir un ser humano. Tú sabes que casi semanal me escriben personas de diferentes partes del mundo. Algunos me confiesan pecados de porno que han caído. Y dicen, Madón, es que yo no encuentro salida. Yo le digo a Dios que ya hoy no. Y de repente cuando me veo solo, siento como que me visita un demonio. Son cadenas que están impregnadas en el alma. Así es. Entonces necesitan a alguien, no que lo juzgue. Porque en tu situación, tú no querías que alguien te señale. Sí, así es. Por eso yo hacía lo que hacía oculto. Y no se lo decía a nadie. Porque yo sabía que yo no iba a encontrar una mano amiga. Yo recuerdo que había una sola persona en mi vida, lo voy a nombrar ahora en este momento. Pedro Jonathan Rodríguez, mi hermano del alma. Esa era la única persona en mi vida como que yo me sentía en la capacidad de decirle las cosas porque yo sabía que no me iba a juzgar y iba a orar por mí. Pero por eso yo vivía y no se lo contaba a nadie. Y como te dije, yo vivía una fachada y lo tapaba porque yo tenía una reputación de una madre que cuidar. Y una apariencia de la sierva del Señor. Exacto. Wow. Entonces, ese momento cuando la presencia de Dios está aquí. Así es. Yo siento una cobertura especial. Siento aquí. como que la atmósfera cambió. Sí, hay gente que están siendo tocadas por Dios en este momento. Ese momento cuando sentiste que algo se rompió en tu vida, cuando estabas solo en tu habitación. Cuéntame de ese momento. Nunca volví a ser la misma Nicole. Desde ese momento, mi mamá antes me tenía que mandar a orar. Mi mamá testifica que después que yo hice esos 40 días de ayuno, que se rompieron esas cadenas, ella se despertaba a las 3 de la mañana y cuando ella se despertaba a orar, ya yo estaba orando. Ella pensaba hacer un ayuno, cuando ella pensaba hacer un ayuno, yo tenía varios días de ayuno. Porque ya yo tenía como esa hambre y esa sed que solamente Dios la podía saciar. Que solamente Dios la ponía a llenar. Y es maravilloso, es maravilloso. ¿En algún momento sentiste la necesidad de volver a esa vida? No. Una vez Dios lo llenó todo, lo completó todo, yo lo puse a él en el centro, lo tuve como mi padre, como mi amigo, como mi hermano. No, nunca más he sentido la necesidad de volver a esa vida. Dijiste que De hecho, hay algunas cosas que podrían tal vez recordarme esa vida, que yo la saqué totalmente de mi vida. Es lo que Pablo llama el aguijón. Que uno se acuerda de esa cosa y dice, Dios mío, pero ¿qué? Sí, pero hay algunas cosas que yo las saqué totalmente de mi vida. Tal vez cosas que no eran pecado, pero que me podrían recordar ese tiempo de mi vida, esa temporada de mi vida. Y yo decidí anularla totalmente de mi vida. Nada que tenga que ver con esa vida, ni los mismos amigos, ni los mismos mensajes, ni los mismos WhatsApp, ni el mismo... Nada que tenga que ver con esa vida. Wow. Te confieso, mi forma de vestir cambió después de que yo tuve ese encuentro con Dios. Mi forma de hablar cambió después que yo tuve ese encuentro con Dios. Todo cambió en mí después que yo tuve ese encuentro con Dios. Dijiste que tú creciste con ese rencor hacia tu papá. Uh-huh. ¿Cómo sanaste eso? Fue un proceso paulatino. No te voy a decir que fue un proceso, Dios me sanó. Fue un proceso paulatino que te dije que hasta pocos años atrás fue que Dios terminó de sanarlo. Recuerdo que me hicieron hasta
liberación de un espíritu que se llama ánima sola. Me cortaron el pelo, me hicieron la liberación porque eso traía rechazo en mí. Yo siempre, la gente me mira y me ve, ay, ella es muy bonita. Y nunca pude imaginar que yo lidié con el rechazo, lidié con la baja autoestima, lidié con la falta de aprobación, con el deseo de ser aprobada, de encajar. Y todo eso tuvo que ver con eso de mi padre, me hicieron mucha liberación. ¿Y cómo yo terminé de sanar eso? Bueno, confesando las cosas que no son como si fuesen. Aunque yo no sentía amor, yo decía yo amo a mi padre. Aunque yo no sentía escribirle, yo le escribí a mi padre. Aunque yo no sentía decirle te amo, yo le decía te amo. Y eso fue terminándome de sanar. Wow. Actualmente, ¿cómo está la relación con él? Con mi padre, bien. Yo le escribo cada cierto tiempo, él me escribe. Tenemos mucho contacto. Antes casi durábamos meses largos sin hablar. Y ahora sí hablamos cada 2 o 3 días. Dios mío. ¿Qué consejo tú le das a esos jóvenes que están ahí, que te están viendo, esos jóvenes, esas damas, esos hombres, que no quieren volver a esa vida, pero que continuamente viven cayendo en esa doble vida? El consejo que te puedo dar es que te olvides de la gente, que te olviden de que te van a juzgar, porque Antonio, mientras uno está pensando que lo va a juzgar, también es un alma que el diablo utiliza. Oh, Dios. Para que tú no te acerques a la persona que puede ayudarte con tu problema, que te puede decir, ven, vamos a meternos en ayuno y oración, o vamos a orar por ti para empezar el proceso de liberación, porque tú tienes miedo que esa persona te juzgue. Pero cuando viene a ver, esa es la persona que Dios va a utilizar para encaminarte en el camino y sacarte de esa doble vida. Entonces, olvídate de que te van a juzgar, olvídate de lo que van a decir. Y el consejo mayor que te puedo dar, busca a Dios con todas tus fuerzas, confiésale a Él, llórale a Él, bótale lágrimas. Hay oraciones, que no son palabras, que son lágrimas. Y que Dios entiende cada lágrima que salen de tus ojos. Confiésatele a Él, búscatele a Él. Dile a Él que te dé la salida, porque Él es la salida, Antonio. Sí. Él es la llave. Ora, acércate a alguien que tú entiendas que te pueda juzgar, pero alguien que tú veas que es espiritual y que tú entiendas que te puede ayudar. Búscalo y encárgate de hacerlo a Él el centro de tu vida. Una vez uno hace a Dios el centro de su vida, uno sale de la doble vida. Uno sale de la doble moral. Haz a Dios el centro de tu vida y todo cambiará. Después que Dios tuviste ese encuentro en la habitación, en tu vida, ¿qué cambió y qué cosas empezaste a ver a Dios obrando en ti? Tremendo. Empecé a ver a Dios cambiando mi corazón, sanando la amargura, el resentimiento, el odio, sacando de mí la rebeldía. Yo era una persona muy rebelde, muy rebelde. Pude ver a Dios encaminarme, abrirme puertas. Dios me abrió muchas puertas, he ido a muchos lugares a predicar, a adorar. Dios me dio una linda familia, Dios me dio un buen esposo, me dio 2 hijos. Y todo eso fue parte de la misericordia y la bondad de Dios para mi vida. Me llamó la atención lo que dijiste, que era muy rebelde. Sí, muy rebelde. Yo no quería que nadie me hablara, porque a veces la persona te juzga. Por eso, porque tú eres muy rebelde y forma una pared. Y la persona no puede ver más allá de la pared. La persona, si no tiene el Espíritu Santo de Dios, la visión de Dios, solamente va a ver lo que tú le muestres. Dios mío. Lo que tú no le muestres, la persona no lo va a ver. Yo era muy rebelde con mi mamá, muy desobediente, hacía lo que me daba la gana. Y todo era esa parte de la doble vida y la falta de paternidad. Dios mío, esto está fuerte. Tú tienes que irte a una congregación. Me gustaría que puedas dar no sé si puedes dar tu contacto, cómo la gente puede seguirte. Que sé que después que la gente vea este video, la gente va a empezar a seguir, a escribirte, porque hay mucha gente que viven esta vida y están dentro de la iglesia. Sí, claro, me ha no, pasado. y no se han declarado porque saben que hay una esencia de Dios dentro de ellos, que aunque han intentado irse, no pueden irse. Sí, así es. Yo siempre digo en mis predicas, Antonio, que hay gente que le luce muchas cosas, pero hay otro que Dios no lo deja. Hay gente que le luce tal vez de carriarse, pero hay otro que aunque están con doble vida, están ahí, Dios no lo deja. Es que no pueden, es que hay algo que los jala, hay algo que lo ata. Sí. Y es así, estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, nos pueden encontrar en las redes como Natanael y Nicole Oficial, en YouTube y Facebook. Y nuestro número de contacto 829-499-7014. Estamos ahí para cualquiera que necesite la oración, que necesite un consejo, para servir para toda buena obra. Siempre estamos dispuestos para toda buena obra. Amén. Así que usted que está ahí, gracias por el tiempo que usted nos brindó. Dios le bendiga y Dios
les guarde. Favor y gracias. Pues, ¿Cuánto duró? yo estoy pensando